Si usamos el microondas, ¿realmente estamos comiendo comida radioactiva? El microondas es un electrodoméstico casi que omnipresente en todas las cocinas modernas. Lo utilizamos para calentar más frecuentemente, pero también para cocinar alimentos. Es un electrodoméstico muy versátil, muy utilizado por la mayoría. Sin embargo, como todo lo moderno, no está exento de preguntas, de dudas, de advertencias, y hoy en este video vamos a aclarar todo lo que hay detrás del uso del microondas. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Nos produce daño? ¿Daña o produce que la comida quede cargada de radioactividad? ¿Daña los nutrientes? ¿O por el contrario, es un electrodoméstico más que debemos aprender a utilizarlo? No te muevas porque este video va a aclararte todas las dudas sobre el microondas. Lo primero que vamos a entender es cómo funciona el microondas. Básicamente existe un gran magneto que emite una radiación. Esa radiación hace que las moléculas de agua empiecen a vibrar. Cuando vibran esas moléculas de agua presentes dentro de los alimentos, los va a calentar. Ahí vamos entendiendo un poquito lo que está funcionando. Una de las primeras dudas que nos asalta es si cocinar en microondas hace que se pierdan los nutrientes de los alimentos. Fíjate que un estudio comparó cocinar brócoli en microondas o calentarlo en la olla con agua y encontró que cuando se utilizaba el microondas perdía menos nutrientes que cuando se calienta en agua caliente en una estufa tradicional. Y es que es claro que cocinar los alimentos siempre va a hacer que se pierda parte de sus nutrientes. Por fortuna, esa disminución es muy poca, es muy baja, de tal forma que no hay razón para preocuparnos. Ese motivo de preocupación definitivamente no va. Un segundo motivo de preocupación tiene que ver con la radiación electromagnética del microondas. Y ese sí que es un factor a tener en cuenta. Tengo en mi poder un medidor de radiación electromagnética. Este aparato mide qué tanto emite radiación un electrodoméstico o cualquier objeto. Este microondas está conectado, no está funcionando. Voy a poner mi medidor de radiación electromagnética para ver si está emitiendo radiación electromagnética. Y fíjense ustedes cómo empieza naturalmente a pitar que está captando radiación electromagnética. Ese es un valor a tener en cuenta porque él está apagado, él no está funcionando, pero oigan, está emitiendo radiación electromagnética en este momento. Pero aquí hay un dato adicional. Si yo lo alejo, fíjense ustedes que ya no capta el aparato la radiación electromagnética. ¿Por qué es importante la radiación electromagnética? La exposición continua a ese tipo de radiación produce daño del DNA. Y el daño del DNA se asocia a incremento del riesgo de cáncer. La exposición continua a radiación electromagnética produce también estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo se asocia a enfermedades crónicas como la diabetes, demencia, Alzheimer, entre otras. También se sabe que la exposición a radiación electromagnética, aclaro, no solo los microondas, también los celulares y otros electrodomésticos, puede producir alteraciones de la concentración y de la memoria. Y estudios en animales han demostrado que también puede afectar la fertilidad. Aquí, ¿qué es lo importante? El horno está emitiendo cuando está apagado. Es mejor hacernos por lo menos a 1 metro de distancia si estamos en la cocina o ponerlo lejos del sitio donde vamos a estar trabajando en la cocina. El punto crítico es cuando empieza a funcionar, porque ahí sí hay una gran emisión de radiación electromagnética. Se trata del equipo de contenerla, pero no toda está contenida. Fíjense ustedes que lo voy a poner a funcionar y miren cómo automáticamente empieza el medidor a registrar. Y aquí cambia la distancia. Aquí nos toca hacernos un poco más lejos. A esta distancia sigue marcando. Entonces necesito por lo menos más de 1 metro de distancia cuando está funcionando el microondas para no recibir la radiación electromagnética. Lo voy a apagar. Y fíjense ustedes cómo ya disminuye. Pero si yo lo vuelvo a prender, automáticamente empieza a marcar radiación. Es un dato no menor, porque yo no puedo quedarme mirando, ay, ¿cómo está circulando el plato? Ay, ya se está cocinando, ya hirvió. No, aléjense, miren, miren la distancia. Me toca correrme por acá, voy a salir de cámara para ver. Ahí empezó a dejar de pitar. Entonces necesito más de 1 metro de distancia de este aparato para poder disminuir la
exposición a radiación electromagnética. Ya sabemos eso. Entonces lo puedo usar, pero alejado. Y si estoy en casa, voy a pedirle el favor a mi asistente técnica que desenchufe el microondas y vamos a medir, vamos a ver si desenchufado va a seguir emitiendo radiación. Fíjense ustedes que la cosa cambia. Un consejo que puedo dar es, si tenemos en casa, en la cocina y es pequeña el microondas, mantengámoslo desconectado. La exposición va a ser menor, sigue emitiendo, pero muy poquito. O tengo un multitoma y lo apago para no estar con el equipo conectado todo el tiempo y no estar irradiándome. Si la cocina es muy grande, no hay ningún problema, lo puedo dejar conectado porque yo no voy a estar encima de él. Pero los apartamentos modernos, las casas modernas son pequeñitas, es mejor tenerlo desconectado. Funcionando, se va para el cielo la radiación, me toca hacerme a por lo menos 2 metros de distancia. La radiación electromagnética daña el DNA, produce estrés oxidativo, produce también cambios o problemas de fertilidad, entre otros. Hay un síndrome de exposición a radiación electromagnética que en algunas personas muy sensibles hace que tengan mucho dolor de cabeza. Y no es explicado, no, que tengo migraña, no, que tengo no sé qué, y ahorita que están al lado de un microondas todo el día. Obviamente, no es el único que emite radiación electromagnética. Los celulares también. Pronto haré un video explicándoles el nivel de radiación que puede emitir un celular cuando está conectado, cuando está desconectado y estos audífonos de Bluetooth. Pero volviendo al tema, horno microondas. Ese punto de radiación electromagnética es cierta, está emitiendo, pero hay que hacernos lejos. La pregunta que viene también es, ¿la comida queda con radiación electromagnética? Al final del video les voy a mostrar si sí o si no, si la comida se impregna de esa radiación o la comida no emite radiación. Otro aspecto importante del horno microondas es el tipo de recipiente en el cual vamos a cocinar. Porque recuerden, acá no se puede meter plástico, porque el plástico se va a calentar y va a liberar sustancias tóxicas que no son muy saludables. Acá no se debe meter ningún objeto plástico para calentar. Tenemos que utilizar vidrio preferiblemente, apto para microondas. Ese aspecto hay que tenerlo en cuenta. Vamos, 3 aspectos. 1, la comida no pierde sus nutrientes. Eso es falso, incluso pueden estar mejor que en otras técnicas de cocción. 2, si emite radiación electromagnética, si estoy pegado mirando la ventana a ver cómo se está cocinando. 3, no debo calentar plástico, puedo calentar en vidrio. Y 4, obviamente depende de qué vamos a calentar acá, porque por ejemplo muchos lo utilizan para cocinar las famosas palomitas de microondas. ¿Cuál es el problema de hacer las palomitas en el microondas? Básicamente, el papel está impregnado con químicos. Esos químicos se van a liberar durante el proceso de cocción. Además, suele tener grasas no muy buenas e ingredientes no muy saludables. Ese producto, las palomitas de maíz, ese plástico que se está liberando, esos químicos que están liberando del empaque, nos los vamos a comer nosotros. Así que si yo pongo a cocinar comida industrializada, ultraprocesada, pues no me va a servir, no es bueno. Pero yo puedo hacer muy buenas recetas de comida 100% real en un microondas sabiendo que no voy a perder la capacidad o el valor nutricional de este tipo de alimentos. Y nos queda la última pregunta que habíamos hablado al principio. ¿Queda la comida cargada de radioactividad? ¿Sí o no? Ya vamos a hacer la prueba. Perfecto, ya están listas nuestras palomitas de maíz. La pregunta es si la comida que está aquí adentro almacena parte de esa energía o de esa radiación electromagnética. Obviamente esto es un ejemplo porque no recomiendo hacer palomitas de paquete en el microondas porque esto viene con un plástico de recubrimiento y viene con aceites vegetales que no son buenos. Esto es un ultraprocesado y la técnica de cocción hace que el uso de microondas no sea el adecuado. Lo traigo aquí como ejemplo para que se den cuenta. A la duda es si yo este producto o cualquier cosa que caliento en el microondas va a tener radioactividad. Vamos a prender nuestro medidor de radiación. Ya nos dimos cuenta que el horno está emitiendo, pero aquí la pregunta es, ¿esto tiene radioactividad? Y fíjense ustedes que no. Ese mito de que la comida queda cargada radioactivamente o que tiene radioactividad es un mito, no hay ningún problema. El horno emite radiación electromagnética, hazte lejos, manténlo desconectado. La comida no absorbe esa radiación, no la va a emitir. No uses recipientes plásticos y por supuesto lo que cocinas ahí adentro debe ser solo comida real.
Si te gustó este video, compártelo con todos tus conocidos. Esta información tiene que llegar a millones de personas. Recuérdalo, mi nombre es Oscar Rosero, soy médico endocrinólogo conocido como @endocrinorosero. Estoy en Instagram, estoy en Facebook como @endocrinorosero. Suscríbete a mi canal, activa la campana de notificaciones y no te pierdas ninguno de mis videos porque es información que a ti te va a servir.